Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Muy buenas noches, estimados, queridos televidentes de su programa Realidad en Contexto. Le damos la bienvenida a un espacio más de su programa. Hoy no contamos con la presencia de nuestro hermano Julio Pérez Peña, puesto está desempeñando funciones de su profesión y nos coloca en la necesidad de presentarme ante ustedes con todo el honor, con todo el placer de poderle traer informaciones y orientaciones necesarias para tomar sus decisiones en esta semana y en todo lo que resta del año. Señores, estamos de frente en el día de hoy al tema más importante que va a tener esta semana, el tema del inicio de la Operación Calamar por el Ministerio Público que ha dado como resultado que se encuentren detenidos al menos 3 de los ministros más importantes y poderosos del gobierno del presidente Danilo Medina, el último gobierno que hubo antes del que tenemos actualmente. En ese sentido, nosotros queremos hacer un análisis en el día de hoy de los distintos aspectos legales que tiene este proceso. Ya fue presentada la solicitud de medida de coerción ante los jueces, ante la jueza coordinadora de los jueces de la instrucción, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue apoderada de esta solicitud que le vamos a dar lectura a su parte dispositiva y a algunos de los elementos con los cuales intentan el Ministerio Público motivar la admisión o acogida de este dispositivo presentado en el día de ayer fue presentado. Vamos a hacer un análisis comenzando por el editorial del periódico La Información en el día de hoy, que trata precisamente este tema y dice así: el Ministerio Público sorprendió a la comunidad nacional al poner en marcha el denominado operativo anticorrupción Operación Calamar, mediante el cual fueron apresados 3 altos funcionarios del gobierno y otros del gobierno pasado y otros tantos imputados en el expediente preparado por el Ministerio Público. Se trata aparentemente del caso anticorrupción de mayor envergadura, el cual ha sacudido las simientes del orden social a la luz de las reacciones provocadas, sobre todo en las corporaciones mediáticas que mueven la opinión publicada y que emergieron de la nada social, formando parte del nuevo orden construido por la nueva clase gobernante que se formara en las últimas 2 décadas. Las reacciones de rechazo a la operación llevada a cabo por las autoridades del Ministerio Público más bien hacen pensar en lo difícil que será para un país como República Dominicana someter a la justicia y lograr sancionar a quienes se han elevado por encima del ordenamiento jurídico y han cometido delitos contra el erario, valiéndose de sus posiciones en el Estado y de haberse constituido en parte integrante de la nueva clase gobernante. Construir un orden social basado en la moral derivada de la ética y de respeto a la ley debe contar con una gran movilización ciudadana que deslegitime la corrupción y la impunidad y fortalezca, por el contrario, un ordenamiento para el establecimiento de la institucionalidad democrática basada en el respeto de la ley. Señala diciendo que se movilice la conciencia democrática de la nación contra la corrupción. Entonces estamos dándonos cuenta que en el caso en particular del periódico de aquí de Santiago, La Información, su opinión editorial se enmarca, se encamina en el deseo generalizado que tiene la población dominicana de que estos casos, prácticamente asumiendo que esa es la realidad, que realmente estas personas
José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y 19 personas más, 16 personas más, suman 19, que realmente son culpables. Estamos asumiendo eso y porque la población en algún momento confía en el Ministerio Público, algunas veces nos dan sentidos, nos hacen sentir que no podríamos confiar en ellos, pero el asunto de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción da pasos para adelante y para atrás. Hay que estar claro en eso. Nos damos cuenta que la opinión de este periódico, que como repito, es el periódico de la región del Cibao, se encamina en ese sentido, en el sentido en que todos nosotros estamos buscando que se termine todo este conjunto de personas y de conductas que nos ponen y nos colocan cada vez con una salud más deficitaria, con una educación más deficitaria y todos los demás servicios que nos puedan prestar, porque según señala, y voy a darle entonces paso a lo que dice el Ministerio Público ya en su solicitud de medida de coerción, el monto que va a demostrar o promete demostrar el Ministerio Público ronda aproximadamente el 28% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Nada menos, señores, nada menos. Vamos a ver qué dice el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción. Y dice así: además de las disposiciones referidas, es preciso considerar que el juez, le está hablando al juez de atención permanente, que va a dictaminar sobre la libertad o no, o la colocación de la imposición de prisión preventiva sobre estas personas. Además de las disposiciones referidas, es preciso considerar que el juez debe tener en consideración el hecho comprobado de que los imputados forman parte de manera asociada de una estructura de corrupción, donde los investigados en su función de administradores públicos prevaricaron y se coalicionaron a los fines de desfalcar y estafar el Estado Dominicano. De igual manera, recibieron sobornos millonarios con el fin de enriquecerse ilícitamente, lavando dinero, destruyendo y ocultando evidencias, y eso lo resaltan, útiles y pertinentes para la presente investigación. Los imputados, quienes operaban en el pleno ejercicio de sus funciones públicas, impactaron de manera nefasta en diversos sectores de la economía, la vida pública y la sociedad en general, ya que sus acciones delictivas están orientadas a obtener recursos económicos cuantiosos que le han servido para evadir la acción de la justicia, financiar campañas políticas, además de adquirir cientos de propiedades y bienes en general, los cuales constituyen un poder económico y político que resulta imponente para evadir la acción de la justicia, facilidades para abandonar el país o permanecer oculto en cualquier etapa del procedimiento, destruir evidencias, vuelve y lo repite, intimidar testigos y distraer los activos sustraídos. En adición, sigue diciendo el Ministerio Público, a lo anterior es preciso señalar que un 99% de los casos, en un 99% de los casos, las personas temen testificar, lo que implica que en la mayoría de los casos los testigos de las actividades ilícitas tienen que ser los propios investigadores. Esta realidad pone en evidencia lo complejo que es un caso de corrupción y lavado de activos como en el objeto de la presente imputación se trata. Se ha evidenciado que la estructura criminal sostuvo prácticas de corrupción al más alto nivel, que implicó la creación de toda una organización delincuencial que sirvió de soporte para afectar todo un sistema político, social y económico, por lo que la libertad de los imputados implicaría un grave obstáculo para la investigación, ya que existen los elementos razonables y contundentes de que los imputados, una vez puestos en libertad, utilizarán dichos medios para obstaculizar la investigación. Por tal razón, ellos piden primero fijar la audiencia contra todas estas personas por su participación en los tipos penales establecidos en la calificación jurídica provisional de la presente solicitud de medida. Segundo, que los imputados anteriormente descritos se le imponga la medida de coerción consistente en prisión preventiva
de conformidad con el artículo 226, numeral 7 de la Ley 76-02, Código Procesal Penal, por un periodo de 18 meses. Tercero, que se declare la complejidad del caso conforme a lo que establece el artículo 369 y siguiente del Código Penal Dominicano. Con todo esto, el Ministerio Público lo que hace es que coloca al juez o a los jueces, al juez que vaya a tomar esta medida de coerción, en una posición donde fundamentados son, esta solicitud de medida tiene 2.120 páginas y la coloca en una posición, lo coloca al juez en una situación donde para él dictar una libertad pura y simple para que la persona podría ser comparezca en libertad ante cualquier etapa del procedimiento, se la va a poner muy difícil tomando en cuenta la cantidad de elementos probatorios que están ahí que harían suponer, porque todavía no estamos hablando ni siquiera de acusación, que estas personas incurrirían en esos, en esas conductas que señala el Ministerio Público ahí, por ejemplo, salir del país, ocultarse, intimidar testigos, destruir evidencias, y eso que está señalando el Ministerio Público, los miembros, compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, de estas personas, altos dirigentes de ese partido, le han hecho un grandísimo favor al Ministerio Público para que el juez se convenza de que debe dictar prisión preventiva en contra de estas personas. Y le explico. Lo que inició como una manifestación pacífica en apoyo de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, apresados en la Operación Calamar, terminó con varias personas heridas, puertas y ventanas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva destruidas. Tras el comité político del PLD referirse al apresamiento del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, decenas de dirigentes que aguardaban en las afueras de la Casa Nacional tomaron las calles y se dirigieron al Palacio de Justicia mientras vociferaban: no tenemos miedo. A esta persona lo acompañó dirigentes, ministros y diputados, algunos buscando apaciguar la situación y otros contribuyendo al exacerbamiento y a la exaltación de estas personas. Vamos a darle continuidad a estos comentarios que estamos haciendo en el próximo bloque, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan escuchar estos consejos comerciales.